Muy buenos días a todos, jóvenes. El día de hoy nos encontramos en Bosques Vallarta, ¿verdad? Aquí en Zapopan, Jalisco. Estamos con el arquitecto Juan Esparza, el ingeniero Mario. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Abraham? Muchas gracias Bien. por acompañarnos. Encantados de estar por acá para conocer una obra más de su despacho. ¿Hemos grabado ya 2 obras o una? Una nada más. Una. Pues esta tiene todo el toque. La verdad que desde que llegué me atrapó la casa. Se siente súper sofisticada. Llama mucho la atención la celosía, ¿verdad? Esta celosía negra metálica que le da la vuelta. Y al mismo tiempo también el material, ¿verdad? Pues platíquenos, por favor, platíquenos de las dimensiones, la orientación solar, cómo surge este proyecto. Pues mira, Abraham, las dimensiones del terreno son 8.25 de frente por 20 de fondo, con la clásica restricción posterior y frontal de 3 metros. Son 250 metros de construcción. El diseño de esta casa, nuestro despacho principalmente se dedica a hacer casas para venta. Ya tenemos algo así como 5 años trabajando en conjunto con el arquitecto Juan Manuel. Y pues los diseños siempre provienen del gusto particular de los dos y pues tratar de abarcar las necesidades del probable comprador que ande buscando una casa habitación. Excelente, pues las casas para venta es bien importante que tengan una muy buena calidad, ¿verdad? Porque muchas veces las personas preguntan si es mejor comprar una casa o construir una casa. Y a veces la casa que ya está en venta, pues no las construyen los desarrolladores pues con una intención de buena arquitectura, de buen arte. Entonces creo que ese es el equilibrio que hay que encontrar, ¿verdad? Sí, fíjate que inicialmente nosotros empezamos a dedicarnos a esto, precisamente que andamos en búsqueda de una vivienda y nos dimos cuenta de que el mercado no tenía pues una oferta tan vasta y por eso decidimos incursionar en esto basado en la necesidad que teníamos en lo particular. Regularmente las casas para venta escatiman mucho en acabados porque pues creo que la estrategia de competencia de casi todas las personas que hacen casa para venta es competir en precio. Ajá. Nosotros decidimos tratar de competir en otro aspecto, pues llegarle por otro lado, tratar de competir en calidad y sobre todo en diseño. Si te fijas, casas para venta, muy poco probable creo que encuentres acabados de este tipo, desde luminarias, desde materiales de exterior, distribuciones muy particulares con detalles que ahorita vamos a ir viendo a lo largo del video. Pregunta, ¿este pasillo lateral es decisión de ustedes o es obligatorio? No, es restricción del Restricción. coto, te Ok. piden 1.25 lateral. Se me hace bastante prudente, muy sensato el dejar estos pasillos laterales que muchos fraccionamientos no te lo obligan, pero son muy útiles. Sí, ¿verdad? te ayudan mucho para iluminación y ventilación natural. Exacto. Para cuestiones de baños se agradece mucho porque pues te evitas el tema de poner extractores que pues no funcionan de la mejor manera. Sí, a veces queremos construir todo el ancho del lote y aunque no te obliguen, es prudente hacerlo. Sí, O sea, sí, sí. ayuda, y ahorita lo vamos a ver en el interior de la casa, le da muy buena iluminación. Sí, ¿no? sí, sí. También algo que me permito agregar, Abraham, es que cuando hay esta servidumbre, las fachadas y los proyectos se enriquecen, ya que esta fachada lateral complementa la volumetría de toda la casa. Entonces, cuando nada más tienes una fachada al frente, pues te tienes que cerrar a que la fachada frontal luzca porque la posterior prácticamente nadie le pone atención. Pero aquí se complementa la servidumbre con la frontal y pues aparte de ventilar y de la iluminación y que ayuda también a la privacidad porque se separan las casas, solo se pegan de un lado, pues también las casas lucen mucho más con este costado. Definitivamente. Oye, platícanos sobre la celosía. Pues la celosía, Abraham, es un WPC, la marca es New Tech Wood y
es imitación madera. La ¿Podría entender? celosía de arriba. Ah, perdón, Sí, sí, sí. me confundí. Ajá. La celosía de arriba es un tubular, trae cierto juego entre tubulares de 1 por 2 pulgadas, de 3/4 por 2 pulgadas, y estuvimos haciendo pruebas, tanto en modelo como en sitio, para ver el juego exacto en el que nos brindaba la privacidad y también nos podía dar iluminación y transparencia a través de él. Entonces, desde ciertos ángulos, tú ves una celosía completamente cerrada y desde otros sí alcanzas a ver a través. Claro. Es ese juego de los tamaños de los perfiles, ¿verdad? Así es. Y la posición, los giramos 90 grados, los recorríamos, unos están separados 1 pulgada, otros 2. Realmente fue mucho de estar experimentando aquí en sitio y obviamente con el modelado ya en oficina. Excelente. ¿Y lo colocan sobre una viga? ¿Es una viga perimetral en el volado? Es una solera Solera. y está cortado en piezas, son módulos de alrededor de 1,40 más o menos para poder armar ya en sitio. No viene en una sola pieza de todo el largo, pero Ok. se diseñó de una forma en la que se pudieran perder esos módulos. De acuerdo. Y ya se pinta de negro todo lo demás, ¿verdad? Sí, sí, para que se pierda ahí junto con la herrería. De hecho, sí fue un reto, porque en modelo de SketchUp y también en render, modelábamos cierta colocación de los tubulares y ciertas distancias. Y en el render sí se veía bien, pero ya aquí en físico cuando hacíamos la prueba no se veía igual. Entonces, sí, sí fue un trabajo casi hecho a mano eso de venir con las piezas, mostrarlas y decidir pues a qué distancia tenían que ir. Pues quedó muy bien, porque sí se ve la ventana, ¿verdad? Sí. Pero como si tuviera una cortina muy suave. Y ahora sí, platícanos, por favor, del lambrín. Ah, el Lambrin es un WPC, marca Newtek Wood, que responde a esta necesidad de liberar de mantenimiento a los futuros habitantes. Creo que ya ha avanzado bastante la tecnología en este tipo de materiales y cada vez asemejan más realmente una madera natural. Entonces nos gustó este concepto porque queríamos, aunque tenemos una orientación favorable de norte a sur en fachada, queríamos quitarnos las molestias de tener el pendiente si se moja o si le da el sol al costado, porque tenemos también este mismo material en la servidumbre, poder liberar de mantenimiento a los propietarios. Se ve muy bien, ¿eh? Te decía que me recuerda a esta madera de, de palma por la fibra, porque se siente como si fuera una madera de fibra, ¿no? Como compactada. Se ve muy, muy bien. La verdad que qué bueno que estén mejorando cada vez más este producto, porque vamos a mencionarlo mucho este año. La madera es hermosa, es un elemento completamente natural. Sin embargo, es finito, ¿verdad? En Sí. México, en algunos países latinoamericanos, no tenemos la cultura, ¿verdad? De esta producción de la madera, de los árboles, de estar siempre reforestando. Entonces nos acabamos muy rápido nuestros árboles de maderas duras. Entonces, a veces también se siente un poco como un crimen, ¿verdad? Estar Así usando es. demasiada madera natural. A veces el utilizar estos materiales a los constructores les da un poquito de incertidumbre porque pues la inexperiencia de haber trabajado con ellos. Pero la verdad tiene súper recomendable trabajar con ellos. Además, como ha estado tan de moda, le ha ayudado mucho que las nuevas tonalidades lo hacen ver más natural. Muy en Sí. un inicio eran tonos chocolate, había 2 tonos nada más. Entonces sí se veían un poquito artificiales y ya con la nueva gama de colores, pues ahora que se puso de moda, se ve muy natural ya, la verdad. Excelente, excelente. Me gusta. Interesante también el juego que hicieron, ¿verdad? Con esta ventana alta, ¿verdad? También con el Sí, mismo lambrín. era pues la idea de iluminar, como te comentaba, iluminar y ventilar naturalmente. Se nos ocurría que ese ventanal hacía que se viera un volumen flotado, dividido la parte superior del inferior. A la vez tiene ahí de proyección una ventana que le permite ventilación natural. Eso es bueno. Y a la vez, pues privacidad hacia el interior. Claro, tenemos luz, pero no estamos viendo la calle, ¿verdad? Sí, sí, sí. Está genial. Sí. Oye, a ver, arquitecto, platícanos del esquema, porque el esquema me recordó la casa anterior, un poquito el acomodo, ¿no? Como del área de, no sé, salón,
cocina, la escalera viendo hacia el patio lateral. ¿Cómo arranca este diseño? Claro, partimos realmente de ir mejorando nuestro mismo prototipo. Entonces entendimos, después de haber hecho la casa anterior, que en esto podíamos haber agregado ciertas cosas, bueno, en esta agregamos ciertas cosas que nos marcara un diferenciador contra la competencia en cuanto a las casas de venta. En la planta baja tenemos misma distribución, solo tenemos una ligera variación en cocina. Esta cocina creció. ¿Cómo se logró? Es cierto. Reforzando traves para que este muro, voy a entrar un poquito al tema estructural, que este muro no tuviera que estar recorrido a este punto para que este castillo y este castillo cargaran esta trave. Entonces Ok. se recorre la boquilla, se mete una trave con más acero, más reforzada, y se logra reducir un poco este espacio que en la otra casa se alcanzaba a no desperdiciar, pero era un espacio que tal vez no le daba tanto a la casa. Interesante, ¿verdad? Porque el equilibrio entre hacer una estructura eficiente para que se reduzcan los costos, pero que sin que se sacrifique el espacio, ¿verdad? Sí se siente rápidamente más grande la cocina. Eso está muy bien. Entonces, este fue un cambio y el otro cambio fue el baño. En el otro prototipo teníamos un acomodo diferente y en este quisimos darle riqueza al baño de visitas, que es un baño que prácticamente todos los invitados usan, y le dimos enfoque a un mueble mejor estructurado y con más lujo y una taza trampeada a la vista. Me gustó el detalle de este pequeño zoclo, ¿verdad? Te hace como si fuera un mueble prefabricado de alguna manera, casi como, creo que no la tiene la pendiente, ¿verdad? Pero quizá para el siguiente, darle una pequeña pendiente hacia Sí, acá, sí, de hecho ¿verdad? sí tiene Sí. la pendiente, es muy mínima, no se alcanza a percibir, pero Ah, muy sí bien. lleva una pendiente. Está genial, ¿eh? Todo es de cuarzo. Sí, ¿Y la madera? la madera es encino americano. Encino. Qué bonita la iluminación, ¿verdad? Sigue con la misma lógica de la ventana alta. Sí, y pues luminarias, luz directa, luces indirectas. Ah, platíquenos eso de las luces indirectas. ¿Cómo trabajaron el empotramiento de la luminaria? Fíjate, regularmente este tipo de luminarias se utilizan en plafón, pero por cuestiones de las restricciones de altura que te ponen aquí en el fraccionamiento, meter plafón nos iba a reducir las alturas de las losas. Entonces decidimos sí utilizar las luminarias, pero ranurar sobre el enjarre para embutir nuestras luminarias y que se viera un poco pues más elegante ese juego de luces, no el común. Regularmente meten el mismo tipo de luminaria en todas las plantas, en todas las áreas. Se ve muy, muy monótono. Quisimos darle un poco más de diseño en cuestión de luminarias. Como por ejemplo en proyectos anteriores habíamos conjugado en ciertas áreas luces neutras y las indirectas cálidas. ¿Ok? En este proyecto, por la temática y la gama de colores que queríamos para el proyecto, las cálidas son las que mejor se adecuaron, porque las neutras nos cambiaban de tonalidad los muros. Las neutras nos hacían ver los muros grises ¿Ok? y son un poquito, Bueno, si se percibe en el video, son un poquito como beige. ujú. Inclusive los contactos, apagadores, todo, utilizamos una gama de un poquito más nivel, eh, precisamente porque buscábamos que fuera al mismo tono de los muros, al mismo tono del piso, al mismo tono de la melamina de la cocina, para que fuera un diseño más uniforme y pues más cálido. Regularmente no nos gusta utilizar más de 3, 4 materiales, no nos gusta tanto los cambios de pisos en las áreas, siento que confunden el mensaje que se quiere dar con el proyecto. Buenísimo. La terraza queda muy bien, ¿verdad? La orientación solar sería entonces sur atrás. Sí, sí, aquí esta puerta tenemos este detalle de esta puerta corrediza, este ventanal corredizo que se oculta en ese muro para que tu área social, en caso de que tienes una reunión, tienes la necesidad de ampliarlo, pues de medir
4,5 por 4, pues se duplica con ese ventanal y queda totalmente limpio. Queda totalmente limpio como si no hubiera ventanal. ¿Cuánto mide el volado de la terraza? Debe medir 2,5 aproximadamente. Está bien. De aluminio a ese punto. Para la gente que se está pensando en ideando una terraza, ¿verdad? Ese 250 ya te protege una mesita, ¿verdad? Ahorita le está dando el sol directo, pero ya a la tarde ya tienes la sombra al revés, ¿verdad? Sí. Entonces tienes una muy buena terraza, arrancando yo creo que del 250, ¿verdad? Oye, está bonita la grava. Platícanos un poco qué tipo de grava es. Sí, mira, esta piedra decorativa la venden en muchas tonalidades. Aquí se decidió, en vez de meter pasto, como regularmente se mete en los proyectos, nos dimos cuenta que lejos de ser un beneficio para el proyecto, resulta siendo un perjuicio por el mantenimiento, por que requiere riego, y esta opción se nos hizo que iba muy bien con el proyecto en cuanto a tonalidad y en cuanto pues a ecología, por así decirlo. Un poco más amigable con el medio ambiente esta opción. Es un área permeable que permite pues el ciclo natural del agua, al igual que el pasto. Además es muy limpio porque, por ejemplo, cuando metes pasto o cuando tienen mascota, la mascota sale aquí al área de pasto, o en una reunión hay niños jugando aquí en el área de pasto. Ajá. Y meten lodo adentro de la casa, y aquí con este detalle de la piedra pues ya no ocurre esa situación de que te ensucian. Tiene varios detalles la casa, ¿verdad? Por ejemplo, este rodapié o este zócalo remetido en el exterior me agrada. ¿Lo hacen por alguna razón? No, en especial hasta ahí llega el enjarre. El enjarre, hasta ahí llega el enjarre y que se impermeabiliza pues de los cimientos. Ok. Nos ayuda un poco a evitar esta humedad, de que como el enjarre no remata hasta abajo, hasta el contacto con el agua directa, también protege que no chupe humedad y que se muera en la dala, como lo alcanza a ver también en este lado. Muy bien. Ese es el impermeabilizante, lo negro que se ve. Sí. Ok. Buenísimo. Pues regresemos a la cocina, es cierto. Ahorita ya que lo comentan, el tono beige de los muros, ya entiendo el tono, ¿verdad? Ligero café de grisáceo de la cocina. Muy, muy bonito. Sí, se ve aquí detalles pues de la cocina, pues equipada con hornos, equipado con parrilla, con bote de basura empotrado en el mueble. Esto se agradece mucho porque pues no tienes el estorboso bote de basura que se ve feo aparte. Y detalle aquí que quisimos implementar, esta llave se conecta a un filtro que vuelve potable pues el agua para cocinar. Entonces, directamente ahí por medio de un filtro ya tienes pues agua de uso ahí directamente en la estufa. Me gustan los equipos de Iomave, ¿verdad? La línea es muy elegante. Sí. Esta campana telescópica que casi no se ve, me gusta mucho. En lugar de tener la típica campana, ¿verdad? Con el extractor visible. ¿Y de este lado? Hacer mención nada más, Abraham, o sea, bote de basura, como ya lo mencionaba el ingeniero Mario, botellero. Órale, todos los cajones son Bloom. Sí, todos los cajones son Bloom. Los botelleros, pues también se arma con correderas Bloom, contrario a un botellero tradicional, que son un poquito más desechables, Más frágiles. Ajá, un poco más frágil. Y aparte de complementando lo del ingeniero, esta llave está conectada o se conecta al purificador, y también el refrigerador tiene una conexión, la llave de alimentación al purificador. Entonces pueden tener agua para los hielos, agua potable directamente al refrigerador. Y en su caso podrá haber personas que no confíen en estos purificadores. También está la opción de meter que sí hay mucha gente, ¿verdad? Ajá, hay opción de meter un garrafón. Saludos a mi mamá. Le pusimos el filtro y no lo usa. Entonces, pues, para tu mamá es esta casa, entonces. Mamá, mira. ¿Y tú qué quieres venirte a ir para acá?
Ciertos detallitos, Abraham, que también cuidamos para este cliente final o la persona que vaya a vivir aquí, pues que tenga algunos ciertos aditamentos que son muy cómodos ya en estos días, que no traes la cajita para cargar y dices, tengo el cable directo, Es cierto. aquí. No traigo el cargador. Está muy bien. Las puertas de encino, ¿verdad? Toda la carpintería. Sí, es. también toda. Con un ligero entintado, jóvenes. Y el cuarto de lavado aquí. Muy bien. Es un ligero entintado en color nogal. Ah, ok. Se ve bien, ¿eh? Y el cuarto de lavado perfecto, ¿verdad? Tienes buen espacio. ¿Qué dimensión le das tú al ancho del cuarto de lavado? ¿Qué será? ¿Unos 60 mínimo? ¿Unos 50? Ok. 50 en el lado corto, Lado corto. Sí, ya en el lado largo. 2 y algo. 285. Ujú. Un Calorex, muy bien. ¿Qué calentador recomiendan más ustedes para una casa? Yo creo que Calorex es muy bueno. Bosch también compite mucho. ¿Sí? No recuerdo la tercera marca, pero yo creo que en estas tres marcas la calidad es muy buena. Y de paso, de almacenamiento, Normal, eléctrico, de gas. nos ha gustado instantáneo, de Instantáneo. paso. Ok. Ujú. Sí, de almacenamiento creo que sentimos que es muy estorboso, es muy grande, Ujú. abarca mucho espacio y sentimos que no es tan eficiente. ¿En serio? Buenísimo. Ah, pues muy bien. Este espacio queda muy bien. ¿Qué dimensión tiene de muro a muro la cocina? 4 metros. 4 metros y al mueble, entonces como un 340. Aquí tenemos 3 metros de boquilla, de boleado Ah, ya a te entendí. cubierta. Entonces 4 metros de aquí. Ajá. Sí, de ahí a acá tenemos 4 metros. 4 metros Sí, libres. de esa boquilla acá tenemos 4 metros. Entonces, si quieres hacer esta cocina, necesitas el 460, ¿verdad? Sí, para poder empotrar los muebles. empotar los muebles. Y eso ya te deja una isla De 220 por 1 metro. 220. Pues está muy bien. 3 personas caben cómodamente Sí, sin problema. ¿Y altura? ¿Qué altura tenemos en la casa? 270. 270. Pues está generosa. ¿Y metros cuadrados de construcción? 250. 250. Con 3 recámaras arriba. 3 recámaras arriba y una cuarta en el roof, que sea opción a área de juegos, salón de juegos o recámara. Ahorita vamos a ver ahí. Tiene un pequeño detallito que lo hace bifuncional. Oigan, y ahora por favor platícanos de las escaleras, porque estas escaleras se ven fáciles, jóvenes, pero no, tienes que tener experiencia, ¿verdad? Para fabricar este tipo de escaleras. Ya son las segundas escaleras que fabricamos con el mismo concepto. Ujú. Está con una placa, las alfardas, que son los costados, es una placa de 8 pulgadas por 3 octavos de espesor. Y esta de aquí, los que cargan los escalones, es una placa de 1/4 de espesor. Un cuarto, ok. Y no flexiona nada. ¿Cómo la apoyan? No, la apoyan de muchos puntos, ¿verdad? La Las apoyamos de las alfardas Ajá. y la madera sólida, que es de 1,5 pulgadas, le termina dando el cuerpo para que no se mueva la placa. Ok. Ah, pues genial. ¿Y la unión entre la placa y el muro, la placa y la losa, cómo la hacen? ¿Es una soldadura o es taquete? Se le anclan unas placas en ciertos puntos. Trae, por ejemplo, en este lado trae 2 anclas clavadas con un taquete y epóxico. Ah, ok. Y ya fíjense, la sujeción del vidrio es con un herraje. Ah, Sí, un herraje tradicional. perfecto. Y es el mismo, ¿verdad? Es la misma escalera, el núcleo de circulación vertical, en la misma posición. Así es, se repite la escalera de planta baja, planta alta, la que sigue es igual. Y esta celosía está trabajando, ¿verdad? Protege del sol. Sí, y nos da privacidad en este nivel. Claro, que se ve mucho más, ¿verdad? De adentro hacia afuera que de afuera hacia adentro. Sí. Se De ve- todos modos, diseñamos al hacer esta escalera que hubiera la distancia suficiente para poder meter unas cortinas y terminar de generar esta privacidad. Ah, qué importante eso, ¿eh?
Sí, se instalan unas cortinas translúcidas y esas pues no necesita estarlas recorriendo. Ujú. Todo el tiempo están ahí y permiten la entrada de luz, pero también privacidad. Excelente, excelente. La casa es bien ortogonal, ¿verdad? Me gusta mucho eso de la distribución. Fíjense, bien regular el pasillo, ¿verdad? Sí, Prácticamente no hay desperdicio aquí de nada. fíjate que cuidamos mucho esos detalles, no nos gustan las asimetrías en las distribuciones. Cuando regularmente las recámaras secundarias es un reto acomodar la ventilación de los baños, por eso las hacen asimétricas, porque una tiene que ventilar hacia un lateral y el otro tiene que ventilar hacia la parte de atrás. Ajá. Y aquí no las ingeniamos aventando los baños hacia la parte de atrás para que ventilen natural e iluminen naturalmente también. Eso es lo que veo, o sea, bloquean la fachada para conseguir la iluminación natural del baño. Otra cosa que nos enfocamos mucho, Abraham, es no regalar metros a ninguna área. Intentar ser lo más eficientes posibles, porque a pesar de que es una casa grande, nos llegamos a topar con muchos proyectos en donde terminan desperdiciando metros por sacar lo básico en el mismo proyecto. Y queremos aquí realmente aprovechar hasta el más mínimo centímetro para que todo sea eficiente, todo lo puedas aprovechar, todo lo puedas disfrutar. Excelente. Y aquí además todavía le hacen este balcón, ¿verdad? Para bajarle todavía la luz. La fachada lo agradece mucho, la verdad. Sí, ahí con ese balcón, pues los problemas de ventilación quedan totalmente solucionados. Tienes ahí su buen césped. ¿Qué dimensiones tienen las habitaciones? Un pequeño escaloncito aquí bien importante, fíjense. Detallitos, pero que valen mucho la pena, si no, el agua. 320 por 340. El 320 en el lado corto. Es el lado corto, así Ah, es. perfecto. Claro, queda justamente a la mitad, ¿verdad? La recámara Va por mitad, son simétricas del las ancho del recámaras. terreno. Aquí el detalle de las puertas corredizas nos ayuda mucho para ahorrar espacios. El mecanismo este de puerta corrediza, si no, nos mete pues en un conflicto de hacia dónde abre, qué ves, si te va a estorbar acá en la recámara o te va a estorbar allá con la taza, con el cancel de baño. Y el mecanismo este de puerta corrediza pues lo hace, se ve muy elegante y está muy práctico. Genial. ¿Y cómo lo logran? ¿Hay un muro sólido y un muro de tabla roca? ¿O cómo? Ah, no. Se ve aquí, ¿verdad? Lo que hacemos en Obra Abraham es que metemos un muro, pudiera llamarse de capuchino, Ajá. porque no es ladrillo, es un block, nada más en la posición de capuchino, y este muro, esta boquilla termina siendo más ancha. Entonces este alcanza a absorber el tope de esta puerta. Ah, ya Si la entiendo. cierro, prácticamente esta puerta te va a dar a este ras. Excelente. Y arriba metemos en la losa, embutimos una duela de madera para poder, como el riel sí ocupa más espacio que las luminarias, en este sí Ajá. tuvimos que meter una duela para poder embutir el riel. Está bueno el detalle, ¿eh? O sea, pareciera que la casa tiene plafones, ¿verdad? Plafón de yeso, tabla roca. Pareciera. Sí, pero adecuamos la casa para poder integrar estas luminarias. Excelente. Igual detalle desde abajo, que tal vez no mencionamos, todas las áreas cuentan con mini split. Desde abajo sala, todas las recámaras, el área de roof. Siento que pues ahora sí que el cambio climático ya está afectando a todo el mundo, entonces procuramos que sea lo más, que satisfaga todas las necesidades del futuro cliente. Excelente. Y dejan preparaciones para paneles fotovoltaicos. Sí, Eso está muy en bien. azotea. En azotea. Ujú. O sea, ya la gente que quiera comprar la casa, pues ya puede poner en un ahorrito que tenga, ¿verdad? Unos paneles y ya puedes tener las ABS acondicionados ya sin culpa. Muy bien. Son dos espejos, ¿verdad? Son recámaras Sí, gemelas. Ah, está bonito. tenemos dividido en dos áreas, por si en un futuro es la niña la que duerme aquí, tiene sus vestidos, se puede quitar este para colgar Ah, y perfecto. pueden quedar Excelente. vestidos en ese lado. Queda muy bien. Me gusta la carpintería. Platíquenos un poco de los costos de metro cuadrado. Digo, entiendo que la casa es para venta, pero si tienen un cliente, ¿en cuánto sería más o menos el costo por metro cuadrado para ese cliente? Si quisiera construirse una casa como esta.
Mira, Abraham, nosotros nos manejamos por administración. ¿Ok? Ahí va a depender mucho de qué tanto lujo quiera meter el cliente en su casa, pero pues rondan los precios, creo que, por ejemplo, de esta casa daría el precio en unos 20,000 pesos el metro de construcción, porque es pues un poquito de más alta gama, tiene más cantidad de luminarias, tiene muchos detallitos pues que regularmente no tienen casas para venta, pero regularmente se adecuan los precios desde 16,000 pesos el metro hasta 20,000 pesos el metro. Ya va a ser Excelente. dependiendo de qué necesidades tiene el cliente. De los acabados, muy bien. Nos da un muy buen parámetro. Perfecto. Voy a ver nomás este baño. ¿Qué dimensiones tienen los baños, arquitecto? Te lo ¿Qué será? ¿Como confirmo. 1,60? ¿1,80? Tenemos un 80, efectivamente, por 2,15. 1,80 por 2,15. El lado corto, 1,80 es muy prudente. ¿Va? Te permite dejar regadera de 1 metro, más o menos, lavamanos de 80. ¿Este lavamanos cuánto mide? Por favor. De fondo siempre los hacemos de 55, de ancho lo tenemos de 80. Está bien, ¿eh? Ya 80 ya se siente un buen lavamanos. Sí, tenemos en estas áreas que tenemos que ser muy cuidadosos con todas las medidas Ujú. para evitar también que la puerta de la regadera nos pueda quedar corta, el mueble nos pueda quedar reducido, el área de la taza. Entonces tenemos que ser milimétricos en estas áreas para que Claro, todo sea eficiente y esté cómodo. claro. Hasta la entrada a la regadera se me hace buena, ¿no? O sea, tienes una puerta ahí como de 60, 70. 70, está grande. Y me llama la atención que no tienes brazo estabilizador. O sea, dejas completamente fijo este. Y sí es un buen detalle que ese muro, pues sea muro y no sea vidrio. Me gusta. Muy bien. Y ahora conocer la recámara principal. Claro, esta era mucho más generosa. ¿Qué mide? Como un 450 por 4. 450 por 420. 420. Está muy bien. Se siente muy fresca, ¿verdad? Sí, las bondades de la De la orientación del orientación. terreno. El otro día ayer tenía una cita con un cliente, una asesoría, y me decía que le gustaba mucho la orientación sur y me hizo un poco de ruido en su recámara. Yo dije, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que es sur? Me dice, sí, es sur porque le da el sol en el verano y no le da el sol en el invierno. Eh, Perdón, al revés, no le da el sol en el verano y le da el sol en el invierno. Y yo dije, pues sí, ese es el sur, pero el sur ya ahorita, como dices, con el cambio climático, yo ya no lo recomiendo tanto sin ningún tipo de protección. O sea, yo les recomiendo 1000 veces más el norte, ¿verdad? Sí, la orientación depende mucho también de cómo se va a diseñar un proyecto. Cuando tienes mala orientación del terreno, no te permite jugar con ventanales, con iluminaciones naturales, sí se vuelven un poquito más complicadas, dependiendo de la orientación del terreno. En este caso, como ya lo hemos mencionado, pues que es norte-sur, nos permite jugar prácticamente con lo que queramos. Y el sur lo proteges con los baños, ¿verdad? El sur lo protejo con los baños, no, los baños, digo, perdón, las recámaras secundarias pues quedan muy frescas porque quien recibe la luz solar son los baños. Son los baños. Repetimos la puerta pocket y aquí se genera un closet que empieza desde aquí. Ah, está bueno, ¿eh? Le da la vuelta. Sí, aquí la verdad quisimos que la recámara principal fuera protagonista de este proyecto. La verdad se cuidaron mucho los detalles de ambientación, de iluminación, de diseño. Queda muy amplio. Tal vez la recámara en sí no es tan amplia, pero pues se justifica totalmente con las dimensiones de este vestidor. Pues la verdad la siento suficiente. ¿Sí? También para la dimensión de la casa, ¿verdad? ¿Cuántos Ujú. metros cuadrados me decías? 200 250 de de construcción. construcción. Ujú. Pues 450 o 420. 420 no está nada mal. Y le dan una tina al baño. Está bueno. Con un buen detallito aquí de la tira de LED. Ah, está buena la distribución, ¿eh? Se generan cabinas de WC y de regadera. Para complementar, habrá un poquito de detalles, Ujú. porque esta casa está
llena de detallitos y pensado hasta el más mínimo punto. Dejamos un desnivel del área de la tina y también en el pasillo de madera, para que cuando tú salgas mojado de la tina, aparte que tiene una ligera pendiente, este mismo piso, tú sales mojado y todo el agua va a este canal, que es la madera, y abajo de la madera hay un bastidor de aluminio y todo tiene pendiente hacia una coladera. Ah, buenísimo. Entonces quisimos separar como el área húmeda del área seca para que no fueran pues, a mojar el área de acá. Claro. Incluso este fijo también respeta un poco ese concepto, que se proteja este mueble. Ok, sí, claro, que no le llegue nada del agua. Por- ¿Y el escalón cuánto mide? Perdón que te interrumpa. No, adelante. El escalón, 5 Ajá. centímetros. Sí, es pequeñito, pues. Está muy bien. El emparrillado de madera se pensó, está en 3 piezas, es modular por cuestiones de limpieza, se pueda quitar cada módulo para que pues, sea más fácil ahí, cuestiones de limpieza de acero. Excelente. Y aquí tienes todo el vidrio igualito, ¿verdad? Que la recámara, pero este es un satinado. Sí, que a la vez se hizo para ventilar, igual que toda la casa, iluminar y ventilar naturalmente. Se le hizo este detalle de que se abre este ventanal, pero a la vez no queda suelto. Tiene un brazo aquí retráctil que lo contiene y permite pues, la entrada de aire. Ah, excelente. Ya lo vi, ya lo vi. Entonces no puedes abrirlo más de esa. Sí, no puedes abrirlo más de eso. Y aparte no queda flojo, pues, para que se azotaría con el aire. Ujú. Nos gusta pensar también mucho, Abraham, de cuando diseñamos, intentar imaginarnos a nosotros mismos usando la casa. Sabemos que es para venta y muchas cosas diseñas para otras personas, pero creo que también es importante siempre ponerte en el lugar del cliente, decir qué le gustaría ver o hacer en su casa o cuál es el modo de vida de ellos. En este caso que es para venta, nosotros nos imaginamos una persona relajada en la tina, con una copita de vino en la jabonera, escuchando música, y tiene un cargador para poner su celular o Buenísimo. conectar su iPad Ujú. y poder estar disfrutando el cierre de su día aquí. Buenísimo, claro. El pensar cómo se vive, ¿verdad? Cómo se habita, lo que diseñamos. Sí. Genial. ¿Y altura de este nivel también es 270? Sí, también es 270, todos los niveles tienen la misma altura. Aquí detalle que nos faltó en el vestidor, cuenta con esta área que es para iluminada, que es igual para vestidos largos, abrigos, vestidos, cosas que casi no se utilizan, quedan protegidas por el mecanismo de la puerta, quedan protegidas del polvo y no a la intemperie como queda todo lo de allá, que queda expuesto pues al polvo lo demás. De acuerdo. Ah, pues muy bien. Tienes un buen vestidor. Y por último, la planta de azotea. La planta de la azotea azotea. es, como te digo, está bifuncional, es un roof o puede ser recámara y funciona perfectamente de las dos maneras, está planeado para que funcione de las dos maneras. Oiga, no les pregunté la especie del árbol. Era Es una pandurata. Pandurata, exacto. Oye, está grande esta habitación. Sí. Aquí, de igual manera, Abraham, como en todas las otras, el mecanismo de la puerta. Si la quieres hacer habitación, esta área, tienes un mecanismo de puerta corrediza, pero si la quieres como área social, la escondes y ya nunca más la abres porque pues es estorbosa. ¿Para dónde? Si fuera puerta abatible, ¿para dónde la abres que no te estorbe? Claro. Entonces, haciéndole ese mecanismo, queda muy funcional, que pueda funcionar como recámara o que pueda funcionar como área social. Si lo utilizas como área social, también nos sirve para el ruido. Evitar que el ruido baje por el cubo de las escaleras, ayuda muchísimo esa puerta. Oye, este espacio está bueno y tiene closet y baño. Se le deja preparado este nicho para que si el cliente decide hacerlo recámara, aquí es donde va el closet. Pero si lo quiere hacer como área social, le dejamos la opción para que ahí, no sé si quiera poner una pantalla, un mueble de TV, algo, algunos anaqueles, algo pedestales. De acuerdo. ¿Y aquí atrás es baño?
Aquí atrás es una bodega. Ajá. Es una bodega que nos ayuda mucho pues con cuestiones, ya ves, pues, el arbolito de Navidad, cuestiones así. Perfecto. Y que no te robe espacio donde es más importante, allá abajo aprovechar el espacio en las distribuciones que lucen. Aquí tiene un baño completo, Abraham. Si gustas pasar a verlo. Gracias. Tiene un baño completo que si lo vas a utilizar como recámara, pues aquí este es el baño completo que le da servicio a esta recámara. Está muy bien y ventila hacia atrás. Ok. Área de trabajo también, ¿verdad? Área de Sí, área de estudio. trabajo, de estudio. Y la Sí, terraza está buenísima. ¿Cuánto vuela la losa? 450. Está muy bien. nos permite la cuestión de los baños, de que los ponemos hasta en la parte de atrás, los baños de las recámaras secundarias, nos ayuda a que como la ventilación quedó hacia atrás, no hay necesidad de poner tragaluz o ventanas de sifón que te van a estorbar en la distribución aquí del roof. Claro. Eso queda solucionado con que esos baños ventilan hacia atrás y todo el área de arriba del roof te queda libre para trabajar, no te lo secciona nada. ¿Cuántas veces no vemos en un roof que tienen sifón a los costados, que es donde se ilumina y ventila a un baño de la recámara principal o cosas así? Aquí cuidamos mucho esos detalles que no se vean, o por ejemplo el condensador de los mini splits, a veces los dejan aquí, detallitos que se les pasa y que después te estorban en el diseño, pues que no se ve limpio ¿Y tu cómo proyecto. resuelven la condensadora de la recámara principal? O sea, colocaron ya todo el cableado desde el colado. Sí, se deja todo, no desde el colado, posterior al colado, se meten las mangueras también para prevenir cualquier fuga en el colado. Se meten las mangueras en hormigón y ya después se le pone el En piso. hormigón. En hormigón. Ok. Y ya se pone el imper y después el piso. Y las dejamos probadas, cargadas, previo a ya colocar. Ah, pues eso está muy bien. Y se preguntarán por qué, mis estimados televidentes, por qué las vueltas, ¿verdad?, de los tubos que van dentro de esas instalaciones es muy difícil, ¿verdad?, andar girando una vez que ya tienes todo. Incluso no hay Ajá. vueltas, siendo estrictos, ni la vuelta 45 le alcanza a librar las mangueras de los aires, porque Son de cobre. son de cobre y son muy difíciles de maniobrar, entonces prácticamente tienen que ser disparos directos. Ujú. 90, pues imposible que pase, entonces se complica los aires que tenemos, no tenemos disparo directo a azotea. Ah, entonces el del aire acondicionado de la recámara principal está sobre este muro. No, Sí, viene la manguera por aquí, la recorremos y todas las condensadoras las mandamos para atrás. Entonces tienes nomás aquí un giro a 90, Sí. ¿verdad? Ok. Pero el giro a 90 se hizo antes de aventar el hormigón. Entonces, estos giros sí los pueden hacer, pero cuando tienen el tramo. Si lo quieren meter a tubería, en tubería pega y ya no te da el giro. Ah, ya Ese te es el entendí. problema. Realmente la tubería sí gira a los 90. Sí. Pero si es a través de una tubería, pegaría. Entonces tú mueves todo el paquete con el tubo, con la alimentación Sí. y después la encamisas con el neopreno. Sí. Ok. Ah, pues queda súper bien. Y entonces ya tienes toda esta terraza, ¿verdad? Sin la condensadora, aquí Sí, donde sí. iba la maceta. Está muy bien. Sí, de igual manera pensando pues en el cliente ahí, pues tiene la preparación para poner una TV, una pantalla, Ujú. y también salidas de audio en la parte superior. En el caso de que quieran instalar audio, pues ya está en ducto para su instalación. Todo preparado. Muy bien. Aquí se puede colocar un asador, unas medidas estándar. Obviamente está en la parte en donde no está techado para que no vaya a humear Mira, la perfecto. bóveda. Y la jardinera, a ver, por favor, platícanos cómo impermeabilizan ustedes sus jardineras. Le ponemos vaportite en la base y optamos por forrar con azulejo para darle una segunda protección. Una segunda protección. Ujú. Vaportite de Fester, jóvenes. Aquí vamos a dejarles las redes sociales para que lo vean. Ese Vaportite es de los productos más útiles en una obra, ¿no? O sea, pueden ustedes tener varias cubetas y no les van a sobrar. No, siempre terminamos gastando bastante de esas cubetas, así Ujú. usamos bastante.
En las dalas la utilizamos para las dalas y ponemos un imperdala, que es un rollo que viene de la medida de la dala, también para añadir otro nivel de protección. Otra capa de protección. Está buenísimo. Oh, genial. Me encantó esta terraza y norte, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pensado perfectamente. Sí, mira, pues las bondades nuevamente de la orientación. Pues aquí estamos, es mediodía y no te pega el sol. Y pues conforme vaya transcurriendo el día, cada vez menos te va a pegar el sol porque pues se esconde por la parte de atrás pues de la obra, lateral trasera. Que a veces estas terrazas son muy bonitas, pero no se usan porque Sí. les da el sol, ¿verdad? Sí, o no dejan pergolado, no dejan esta preparación para que en tiempo de lluvias la puedes usar. Aquí pues queda un área muy generosa, igual con el mecanismo de ventanal corredizo, tu área social se vuelve Se de 10, comunica, de ¿verdad? 10 metros por 5, es un área muy, muy grande. Que esta es otra cosa que me agrada de esta cubierta, que no es pergolado. O sea, el pergolado es bonito, ¿verdad? Tiene su estética, pero te pasa mucho calor. Sí, Entonces aquí cuando ustedes ya decidieron hacer la losa completa, ya garantizas que sí se puede usar todo el día prácticamente esta cubierta. sí, igual Muy con el bien. WPC que pues es libre de mantenimiento, o sea, por cualquier cuestión que hubiera una filtración de agua, lluvias muy fuertes, pues no le hace nada al WPC pues la humedad. ¿Y de qué es la losa? Es un bastidor de herrería. O sea, no es una losa colada, se hizo Ok. un bastidor y sobre ese se sentó otro bastidor de aluminio con las pendientes correctas para poder meter un policarbonato. Ah, o sea, la última cubierta es un Es un policarbonato. policarbonato, así es. Ok, se ve bien sólido debajo, ¿verdad? Sí, Sí. Sí, no se alcanza a percibir el policarbonato, pero sí son estas capas. De acuerdo. Pensé que que era una losa con una membrana, pero no. No. Entiendo. Y tenemos la caída de agua, porque en esta losa no tenemos bajante. Nuestro bajante es una caída de agua a todo lo largo, buscando generar una especie de cascada para que cuando llueva muy fuerte, todo pegue en el perfil y caiga uniforme. Ok, ok, ok. regularmente se pone un canal que recibe el agua pluvial, pero como que no se nos hacía muy estético que se viera el canal que engrosara el marco metálico que tenemos ahí. Entonces, por eso se buscó la solución que la caída de agua fuera para acá, sin canal, con la pura pendiente. Con la pura pendiente del policarbonato, ¿verdad? Porque la cubierta sí está bien nivelada. Sí, 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 el único que trae el desnivel es el policarbonato. Está bueno. Y a ver, pensando más o menos en costos, ¿como cuánto te puede costar el metro cuadrado de una cubierta de estas características? Pues mira, el material del New Tech Wood está alrededor de 3,500 el metro cuadrado. Ok. Eh, Más el acero, más el más el policarbonato. Yo creo que una cubierta de estas vamos a andar alrededor de 80,000. 80, o sea, 6,000 pesos el metro cuadrado. Ujú. Puede ser. ¿Cuánto tiene? Mide como 4x4, 4x5. 20 metros. Tenemos 420 en este sentido. Sí, por 8,000, ¿verdad? $380. Ok, pues sí, como 20 por unos 16 380. metros cuadrados. Ujú. De acuerdo. Pues muy bien, jóvenes. Pues ahora sí, díganos, por favor, en cuánto está la casa a la venta. Mira, la casa está en un precio de 10,190,000 pesos. Muy bien. 270 metros cuadrados. Estamos en el fraccionamiento Parques Vallarta en el Coto Acacia. Acacia. Excelente. ¿Cuánto puede costar solamente el terreno? Por ejemplo, si vemos, por ejemplo, algunos terrenos aquí que todavía creo que hay alguno que otro que se vende, ¿cuánto te puede costar el puro terreno? Está aproximadamente en 21,000 pesos el metro. Queda como en 3 millones, entre 3 y 4 millones. Va a depender mucho si tu terreno es colinda con muro perimetral, si es corazón de manzana, la orientación. Ok. En base a eso le fijan el precio al terreno, pero varía de entre 3,5 a 4 millones. A 4 millones el terreno. Ujú. Es que la verdad, estos terrenos están subiendo de precio muchísimo, ¿verdad? 21,000 pesos el metro cuadrado, que son en dólares como $120, 105, sí, más o menos, ¿no? Sí. 150 dólares el metro cuadrado de terreno.
Ha agarrado mucho. No, Mil qui- mi- ajá. 1,500, $1,200. Como 1,100 Se Ujú. ha agarrado mucho auge aquí la zona porque como está rodeado de escuelas, está el Instituto de Ciencia, está el Colegio Subiré, pues está el TEC de Monterrey, aquí por esta zona. Entonces, ya la complejidad de los traslados, ya los padres de familia prefieren vivir cerca de las escuelas que de los trabajos. Qué interesante ese dato, ¿eh? Vivir Sí, cerca de la escuela que sí, en lugar del trabajo. Es que el trabajo cada vez más, las empresas son más flexibles y el teletrabajo es más y más común. y empiezas a dar más vueltas hacia la escuela que a tu trabajo. Está bueno ese y, dato. y además pues muchas veces la gente anda buscando una casa para toda la vida. Y pues yo creo en lo particular que no hay casas para toda la vida. Hay casas para cada etapa de tu vida. Me gusta eso. Yo soy de igual de ese pensamiento. Entonces, si ahorita esta etapa de tu vida requiere que vivas cerca de la escuela de tus hijos, Ujú. esta es una muy buena opción. En el futuro, si ya son otras tus necesidades, pues buscarás otra vivienda que se adecue a tus necesidades. Claro. Y muchas veces en el canal las personas comentan eso, ¿verdad? Oye, es que ¿dónde está la recámara en planta baja? Me voy a hacer viejo y ¿dónde voy a dormir? A ver, pues es que te compras otra casa, ¿verdad? Vendes esta casa o hay que ser optimistas, te va a ir súper bien y rentas esta casa, ¿verdad? Y te vas a otra casa. Y es que siendo objetivo, Abraham, ¿a qué edad ya no puedes subir una escalera? A los 75, 75 años, entonces, 80, ajá, ¿por qué vas a padecer un espacio durante 40 años preparado para... si nada más lo vas a utilizar 15 o 10? Ujú. Mejor al revés, disfruta los espacios que necesitas durante 40 años y cuando necesites el otro espacio, pues consigues el otro espacio que requieres para esos últimos 10, 15 años. Claro. Sí, y algo también, quizá muy adaptado a lo que necesitas, ¿verdad? Yo les recomiendo a veces mucho allá a las personas que quieren el último hogar, el departamento es increíble, ¿verdad? Sí, O sea, la gente ya viene cansado de estar construyéndose unas casas muy grandes, que al rato los hijos se te van rápido, a los 18 años ya se van a la universidad, la casa te la construiste cuando tenían 12, o sea, les hiciste una casota de 400 metros para que vivieran ahí 4, 5, 6 años y de repente, pues ya la casa vas a gastar más en mantenimiento, en el jardinero, en la empleada, en el empleado doméstico, en estarla pintando, en estar impermeabilizando. Entonces, estar haciéndonos esas casas de 400, de 500, de 600, yo creo que ya no es tan prudente. sí, además las ciudades evolucionan y las zonas que en un tiempo estuvieron de moda por ser accesibles a centros comerciales y cuestiones así, pasa el tiempo y se vuelven obsoletas esas zonas y ya ahora otra zona es la que está de moda, la que tiene las mejores amenidades. Entonces, casarte con una casa en cierta zona para toda la vida, no nada más tu vida va a evolucionar, la ciudad en sí va a evolucionar y van a cambiar las comodidades y las facilidades de la ciudad a otro lado, a otra zona. Claro, eso está genial. Hay muchas cosas que platicar sobre eso. Pues arquitectos, ¿cómo los podemos contactar a los interesados? Eh, Aquí Esparza el Amor Arquitectos. y IR Arquitectura. Excelente. ¿Redes sociales? Instagram, Muy bien. De igual forma, Instagram y página web. Buenísimo, pues vamos a dejarlos aquí, todos los datos. Los vamos a invitar a que se registren en la renovada plataforma de nobra.org, en donde estamos ahí generando un directorio masivo de proveedores de la construcción, ingenieros, arquitectos, fontaneros. Puedes registrar tu empresa si vendes WPC para que tengas todos los materiales, todos los proveedores de una forma organizada, ¿verdad? Tenemos una tienda también, actualizamos la página y hay una tienda en donde si ustedes, por ejemplo, la empresa que vende el WPC, es como un Amazon, puedes cargar tus productos y venderlos a través de la plataforma. Entonces estamos tratando como de hacerlo todo muy organizado, porque ahorita cuando quieres comprar en línea materiales de la construcción, pues es complejo, ¿verdad? Te tienes que ir a Mercado Libre, te tienes que ir a Amazon, Alibaba. Entonces, pues queremos tratar de organizarlo todo a través de nobra.org. Los invitamos a que la conozcan también. Pues muchísimas gracias, ingeniero, arquitecto. gracias a ti. Muchísimo éxito y nos vemos en la siguiente. Gracias. Gracias. Hasta pronto, jóvenes. Cota Paredes, adelante. Desde Bosques Vallarta, Jalisco.
Bosques Vallarta en Zapopan, Jalisco. Gracias.